Quiero continuar, hermanos, con la segunda parte del estudio que hicimos la semana pasada, que fue el libro de Ruth. Hay bastante información, hay bastante material, como les decía, de dónde escudriñar. Y es mi propósito el escudriñar la palabra en el libro de Ruth para que podamos aprender. Todas las cosas que están aquí escritas tienen un propósito para nuestra enseñanza. Y queremos sacarle el mayor jugo posible a este libro de Ruth, que aunque son 4 capítulos, es una historia breve, pero sí, la verdad nos deja una enseñanza bastante importante y enriquecedora. Vamos a abrir, hermanos, por favor, su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 3. Hacemos una breve oración, hermanos, para pedir la dirección del Señor. Señor, que usted guíe nuestros pasos, Señor, usted guíe mi boca, mi hablar. Como lo dije la semana pasada, no quiero ser elocuente por mí mismo, Señor, sino que sea usted quien hable, Señor, que sea usted quien ponga las palabras como a Moisés, Señor, que no era muy bueno en el habla, Señor, pero usted le usó para poder redimir a su pueblo, Señor. Así de la misma manera, Señor, úseme a mí para poder hablar su palabra, Señor. No busco yo ningún tipo de gloria ni de vanagloria, Señor, sino que la gloria y la honra sean para usted, Padre. Le doy gracias, le pedimos su conducción en esta mañana, en este mensaje, que su Espíritu hable, Señor, en el nombre de Jesucristo. Haciendo una pequeña síntesis de lo que vimos la semana pasada, hay algunos personajes aquí que estamos visitando, que es una familia de judíos, vivían en la tierra de Judá, en Belén. Estos 4 integrantes de una familia son Elimelec, el esposo, Noemí, que es la esposa, y sus 2 hijos, Malón y Chelión, o Kelión, como lo quieran pronunciar. Esta familia parte de la tierra de Judá hacia campos de Moab, y decíamos que era una distancia aproximadamente de unos 90 kilómetros. La situación, las circunstancias que los mueven a cambiarse, a irse hacia esta tierra de Moab, a estos campos de Moab, era porque en Judá había sequía, había hambre, los campos no estaban muy fructíferos en ese entonces. No había, pues sí, en realidad no había alimento. Ellos tuvieron que buscar, hacer una estrategia de supervivencia, salir de Judá e irse a buscar pues el alimento, y fueron llegando a la tierra a los campos de Moab. Y luego ahí empiezan a suceder una serie de tragedias y desgracias. Bueno, la primera de ellas es que Elimelec muere. No sabemos de qué se murió, pero bueno, se murió. Y luego los 2 hijos de Elimelec y Noemí, que son, ya lo saben sus nombres, ellos también mueren una vez que se han casado con mujeres moabitas, Ruth y Orfa, que son sus nombres que menciona la Biblia. Esto sucedió unos 10 años después, que es lo que relata el libro de Ruth en el capítulo 1. Y luego, bueno, ya pasadas todas estas cosas, escucha por ahí Noemí, por ahí algún rumor, alguna noticia. Obviamente debió haber sido alguien que le había comentado algo, alguien que andaba por ahí de emisario, o andaba paseando por ahí por Moab, y también tenía noticias de Judá, porque pues obviamente no había medios de comunicación. Hubiera sido muy fácil que Noemí recibiera un WhatsApp o algo para que le dijeran que ya estaba sucediendo cosas buenas en Judá, pero no sucedía así. Bueno, por alguna razón ella se enteró que en Judá estaban prácticamente trabajando ya en la siega de la cebada y el trigo. Entonces Noemí decide regresar a Judá, y con ello, bueno, pues sus nueras, Ruth y Orfa, deciden inicialmente seguir a Noemí, aunque Noemí trata de persuadirlas que se regresen, ella visualizando un panorama no muy alentador para sus nueras, dado que ellas eran moabitas, y como lo vimos en el libro de Deuteronomio, pues los moabitas estaban bajo cierta restricción para entrar en Israel, porque decía la Biblia que no entraría moabita ni amonita. Entonces Noemí trata de disuadirlas de que le sigan, pero aún así Ruth decide seguir con ella, y analizábamos esa frase y ese verso que dice que donde quiera que fueres iré, y donde vivieres yo viviré, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, y donde tú murieres moriré yo, y allí mismo me enterrarán, y aún así que Dios me diera que la muerte solamente pueda hacer separación entre mí y ti. Más o menos así dice el versículo, ¿no?
Entonces, Ruth sí decide ir con Noemí, a sabiendas de que ella podría llegar a enfrentarse a un escenario un poquito hostil, precisamente por ser una extranjera. Sin embargo, sucede, pues casi decirlo yo, todo lo contrario, ¿no? Empieza a recibir bendición de Dios. Dios estaba obrando con Ruth, hermanos. Creo que podemos hasta este momento deducir, concluir que Dios precisamente quería trabajar con Ruth. Dios tenía en sus planes, hermanos, definitivamente, porque Ruth es una persona influyente, decirlo así, en la genealogía de Jesucristo. A partir de ahí vienen algunos otros personajes y hasta el momento en el que pues también Jesucristo nace en la tierra, también en Belén. Una vez regresado a Ruth, estoy haciendo un pequeño resumen, hermanos, de lo que vimos la semana pasada. Una vez que regresan a Judá, ahí en ese lugar, bueno, pues realmente sin tener sustento, sin tener comida, lo que Ruth decide es pedir permiso a su suegra Noemí para ir a espigar a los campos, porque sabían que estaban en tiempos de siega y la ley de Moisés decía que para los pobres y para las viudas, para los extranjeros, Dios había mandado a quienes tenían tierras y quienes podían ir y cosechar, que fueran y recogieran el trigo, lo espigaran, pero si algo caía en el camino, cuando ellos iban, sus cortadores, sus segadores iban por ahí recogiendo el trigo, la cebada, decía que ellos ya no deberían de recogerlo tirado, lo caído al piso, porque eso era una provisión de Dios para los extranjeros, los viudos, para las viudas obviamente, y los pobres. Entonces de esta manera Dios empezó a proveer para Ruth, para Noemí. Ellas podían ir y recoger del trigo que caía por ahí en los campos. Y finalmente hasta el capítulo 2 donde nos quedamos, hay un encuentro. Ruth conoce a Boaz, o Boaz conoce a Ruth, ellos se conocen, empiezan a interactuar y empieza a haber ciertos gestos de amabilidad, de cortesía, de solidaridad por parte de Boaz. Vimos ahí en el capítulo 2 que Boaz ofrece cierto nivel de refugio, de protección. Él le dice, no te vayas a otros campos a cegar, a recoger más bien el trigo, quédate aquí en este campo, y luego le ofrece agua de beber, le ofrece alimento, le ofrece además de eso una provisión adicional, diciéndole a sus criados, a sus segadores, pues vayan y cieguen, y a sabiendas de que Ruth viene atrás de ustedes dejen a propósito caer un poco más del trigo, de la cebada que están ahí segando, para que ella lo recoja. Al final ella dice que recoge un efa de cebada, que son aproximadamente 22 litros o 22 unidades, y que más o menos es como pues un bote de 20 litros de los que usamos de pintura, ¿no? Prácticamente hasta ahí nos quedamos, hermanos. Y bueno, quiero retomar ahora el capítulo 3 para continuar esta misma mecánica, esta misma dinámica de ir analizando poco a poco y ver qué es lo que podemos aprender del libro de Ruth en estos dos capítulos. Vamos a ver libro de Ruth, capítulo 3, versículo 1 y al versículo 2. Dice, y díjole su suegra Noemí, hija mía, ¿no te tengo de buscar descanso que sea bueno? Dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas mozas tú has estado? Hasta ahí. Bueno, algo interesante aquí, hermano, es que Noemí le habla a Ruth como una hija, y creo que esto es algo interesante, hermano, porque ella empieza a tomar ese papel de madre hacia Ruth, lo cual, bueno, entre ellas había una muy buena relación, ¿no? Ustedes han podido comprobar y cómo Ruth demuestra tal amor hacia Noemí, que ella dice que pues prácticamente está dispuesta a todo, ¿no? En el versículo que repasamos ahorita del capítulo 2, donde habla todas las cosas que Ruth estaba dispuesta a hacer por amor a su suegra Noemí. Y lo que está diciendo Noemí aquí es, si ella, por ese amor que tenía por Ruth, no había de buscar un descanso para ella. ¿Sabes qué, hermano? Yo pienso que era una vida pesada lo que ellas estaban llevando. No era como cosa fácil decir, pues bueno, voy y recojo el trigo y ya con eso como y todo. Pues era un trabajo pesado, porque incluso en los capítulos anteriores dice que Ruth había estado ahí desde muy temprano y hasta muy tarde recogiendo. Entonces era un trabajo pesado que quizás solamente podían con un trabajo de 8 horas recogiendo el trigo que caía por ahí,
podían solamente a lo mejor alimentarse, entonces pues era pues trabajar todos los días prácticamente. Yo creo que era algo pesado y más para una mujer que se encontraba pues viuda, estaba todavía, yo supongo, con el dolor de haber perdido a su marido y ahora tener que trabajar para sustentarse, para sustentar a su suegra, pues era algo complicado, ¿no? Y Noemí ve esta situación, dice, yo tengo que buscar un descanso, yo creo que necesito buscar algo para ti que sea bueno. Y algo que me llama la atención aquí, hermanos, es que prácticamente este amor de madre se refleja, digamos, en la forma en la que nosotros también queremos que nuestros hijos tengan lo mejor, ¿no? Y cuando se trata también de buscar una persona con la cual las mujeres, los hombres, nuestros jóvenes van a casarse, siempre hay buenos consejos de parte de las madres, ¿no? Como decirlo, mira, no te cases con esta persona porque es del mundo, porque tiene estos problemas, tiene estos vicios. Y ese amor que tenía Noemí hacia Ruth estaba demostrando que ella quería lo mejor para Ruth. Ella no solamente quería que descansara, pero quería buscar un buen partido para Ruth. Y yo creo que aquí hay una enseñanza que podemos poner entre paréntesis, hermanos, que es que cuando las jóvenes estén buscando un marido, uno de los mejores consejos que van a encontrar es el de su mamá. Yo creo que ellas pueden decirte a ti, joven, quién puede ser un buen candidato. Obviamente, pues la decisión final va a ser tuya. Ya no estamos en tiempos en los que te pueden obligar a casarte con la persona que tus papás decían, como tengo yo un amigo que vive o es originario de la India y ellos dicen que en su cultura los padres eran quienes hacían ese arreglo. Ellos se casaban con la persona con quienes el papá, la mamá se ponían de acuerdo y pues era la única opción que tenían, ¿no? Y yo creo que no estaría tan mal, ¿no? Porque pues no creo que los padres decidieran mal por los hijos, ¿no? A lo mejor si dejaran a los hijos el decidir, probablemente ahí sí habría un riesgo, ¿no? Pero eso no se puede hacer actualmente. Sin embargo, el ejemplo de Ruth es que vemos que ella fue obediente. Ella, versículos más adelante, dice que Ruth hizo tal y cual, porque hay algunas recomendaciones que da Noemí ahí a Ruth, y dice que Ruth hizo tal y cual Noemí le había mandado, le había sugerido, ¿no? Entonces, el versículo 2 dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas mozas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Para poner un poquito de contexto y de información que nos pueda ayudar a entender qué era lo que estaba pasando aquí, una vez que estos agricultores habían cosechado el trigo, la cebada, ellos ahora tenían un proceso adicional que llevar a cabo y ese consistía en trillar las espigas del trigo y de la cebada, y luego después tenían que ir a un lugar, que ahorita vamos a ver ese lugar cómo se llama, donde ellos tenían que hacer un procedimiento que le llaman aventar el trigo, y suena como algo raro, ¿no? Aventar, literalmente lo aventaban, y era una actividad que ellos tenían que hacer para limpiar los granos. Yo creo que se ha visto o hemos visto en algunos pasajes de la Biblia varios ejemplos de esta situación, porque pues era una práctica en realidad común, rudimentaria, tradicional, por decirlo así, y no tenían la maquinaria como la que se cuenta al día de hoy, a lo mejor algún tractor que tenga ahí algún aditamento y que pueda hacer este procedimiento, este proceso para limpiar el trigo y la cebada. Ellos lo hacían manualmente, ellos tenían que literalmente aventar el trigo. Entonces, en el aventar el trigo, lo que hacían literal, de una vez trillado, lo ponían en un lugar que se llama la era, y la era se encontraba normalmente en una colina, o sea, en una parte alta de un lugar, de una loma. En ese lugar ellos sabían que el viento soplaba de todas partes, y entonces era lo que les ayudaba a ellos, porque al ellos aventar el trigo, ya que estaba trillado, que estaba molido, todo eso, no lo he visto yo jamás, estoy tratando de explicar algo que nunca he visto, pero lo leí un poco para poder documentarme. Y una vez que el aire está soplando, ellos literalmente avientan el trigo, y el aire se empieza a llevar las basuritas de todo lo que está por ahí contaminando o haciéndole
bueno, ahí junto con el trigo, ¿no? Entonces los granos de trigo y de cebada pues por sí solos son más pesados que estas pequeñas basuritas u hojarascas que se juntan ahí con el trigo, que es prácticamente las hojitas. Entonces ellos lo avientan, el viento sopla, el viento se lleva todo lo que es ligero y pues de esa manera limpian. Es como decir, vamos a limpiar los frijoles, ¿no? Ellos quitan todas las hojitas, las piedritas, y eso era la forma en la que ellos lo hacían, aventaban y se la pasaban pues ahí prácticamente toda la tarde, ¿no? Ellos aventando, ya me imagino con alguna pala, algún instrumento, aventando los puños de trigo, de cebada, para que pudieran caer al piso ya limpios y todo lo que era la basura, las hojas, se pudiera ir con el viento. Esa era la práctica de la cual se estaba refiriendo ahí Noemí. Le está diciendo, esta noche vos va a estar en la parva de las cebadas, para poner un poquito de material de contexto que nos ayude a entender qué era lo que estaba pasando. Vamos al versículo 3, dice, te levantarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos pasarás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Vamos a leer hasta el versículo 5, dice, y cuando él se acostare, repara tú el lugar donde él se acostará, e irás y descubrirás los pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y le respondió, haré todo lo que tú me mandes. Ahí está el versículo que te decía, hermanos, hermanas, Ruth estaba mostrando un gesto de acatamiento. Ella estaba prácticamente siguiendo las instrucciones que le estaba dando su suegra Noemí. Y yo creo que esto es algo bueno, hermano, que podemos aprender, tanto hombres como mujeres podemos aprender este ejemplo de Ruth. Cuando una persona mayor, sea tu papá, tu mamá, o quizá el pastor, te dan una instrucción, te digan qué hacer, yo creo que puedes confiar y puedes a lo mejor sí ciertamente juzgar ciertas cosas y retener lo bueno, pero yo creo que normalmente yo recuerdo de las palabras que cuando en algún momento mi papá me decía, mira, no te juntes con estos amigos, o mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Yo creo que si yo hubiera hecho caso exactamente a todo lo que él me decía al pie de la letra, quizá yo estaría igual de bien que estoy ahora, ¿verdad? O sea, estoy diciendo que todos los consejos que él me daba y los que mi mamá me daba deberían de servir de mucho. No creo que yo haya estado en un accidente por causa de una mala recomendación de mi papá. Eso es a lo que voy, ¿verdad? Entonces, seguir la dirección, el consejo de los padres, creo que es una buena práctica, hermanos, y lo digo para en general, bueno, los que aún tienen a sus papás y que son jóvenes, que están en casa, los niños, sigan el consejo, sigan la dirección de sus padres. Ellos son quienes mejor les van a conducir. Sus amigos normalmente no van a buscar su beneficio, sino más bien el beneficio propio. Pero yo creo que los padres como tal, en este caso el ejemplo de Noemí y Ruth, Noemí estaba buscando algo bueno para Ruth y Ruth está haciendo caso, y yo creo que es una de las bendiciones que muestra esta historia. La obediencia, el acatamiento de las instrucciones que da Noemí a Ruth, eso también le ayuda, hermano, porque Ruth pudo haber dicho, pues, ¿para qué? Digo, pues si yo ni siquiera soy de este pueblo, yo mejor me voy y me busco por ahí algún galán que que me acompañe y que me ayude para, pues a lo mejor alguien por ahí riquillo, alguien que tenga tierras, pero no sé. Pudo haber sucedido muchas cosas, pero Ruth sigue el consejo de Noemí. Esto es lo rescatable, hermanos. Bueno, analizando un poco los versículos, si te fijas, hay tres cosas aquí en el versículo 3 que Noemí sugiere a Ruth, y es que dice que se lave. Yo creo que, bueno, no sabemos, obviamente yo creo que no es porque Ruth haya sido desalineada, desarreglada o antihigiénica, sino que iba a ser una ocasión especial. Ella le estaba sugiriendo, lávate. Y yo creo que aquí podemos aprender algunas cuestiones, hermanos, como vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y guarden igual, hermanos, su lugar en el libro de Ruth, porque vamos a ir y venir, ir y regresar, algunas citas aparte de Ruth, y luego regresamos a Ruth. Primera de Corintios, capítulo 6. Y versículo 11, dice, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús. Una representación, hermano, de lo que Ruth necesitaba hacer es que ella necesitaba ser lavada. Y yo creo que aquí le habla precisamente, y lo hemos estado viendo,
cómo esta historia de Ruth podemos hacer una cierta analogía o representación a nuestras vidas en Cristo, cómo nosotros ahora somos en Cristo lavados por la sangre del Cordero. Y dice, en el siguiente dice, y te ungirás, y vamos a ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice allí, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción, vamos a representar lo que nosotros recibimos cuando fuimos salvos, que fue el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, como en este ejemplo Ruth está siendo lavada, está siendo ungida, está recibiendo el Espíritu, en el caso de nuestra... Vamos a esperar que se vaya el tren. Dice la otra parte, y vistiéndote tus vestidos. Vamos a ver Romanos 3:26, hermanos, por favor. Romanos 3:26. Dice, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Al igual que Ruth, hermano, nosotros fuimos lavados por la sangre del Cordero para haber sido salvos. Recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que recibimos al haber sido salvos. Y ahora también dice que somos vestidos de la justicia de Cristo, hermano. Eso es algo que quiero recalcar en este pasaje. Yo creo que las cosas, hermano, que aquí están escritas, no están escritas nada más porque a Noemí se le ocurrieron. Tiene un simbolismo muy grande, una cierta representación muy importante, donde Ruth representa a nosotros como cristianos, hermano, cuando somos lavados con la sangre de Cristo, que nuestros pecados son, dice la Biblia, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Somos ungidos con su Espíritu Santo, hermanos, como aquellos en Pentecostés que dice que recibieron el Espíritu Santo, y somos vestidos con la justicia de Cristo. Ya hemos hablado de eso, lo vimos en un estudio que di hace algunas semanas. La justicia de Cristo, hermano, es lo que nos hace aceptos en el amado. Eso es lo interesante, lo importante. Tu propia justicia no tiene ninguna validez ante Dios. Tú no puedes ganar por ti mismo redención, como ya vimos también en este capítulo, sino que necesitamos que el mismo Señor Jesucristo nos vista de su justicia. Y eso es la enseñanza y lo rescatable de este versículo que quiero dejar en claro, hermanos. Vamos a continuar leyendo el versículo 5 hasta el versículo 11 del libro de Ruth. Estamos en el capítulo 3. Y dice ahí, y respondió, haré todo lo que tú me mandares. Descendió pues a la era, ya hablamos qué es la era, ya vimos de qué se trata eso. E hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y como vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, retiróse a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y descubrió los pies y acostóse. Esto fue algo que le había recomendado Noemí. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, está hablando de vos, y palpó, y he aquí la mujer que estaba acostada a sus pies. Aquí está Ruth. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú dijeres, pues que ahora, dice, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Bueno, una vez que Ruth hizo todo lo que le comentó su suegra, ella fue, se lavó, se ungió, se vistió. Quizá, si lo ves por el lado, pues terrenal, carnal, pues ella iba a un encuentro importante. Yo creo que eso es algo, aparte de la simbología, el simbolismo espiritual que estamos tratando de darle, era una situación interesante, ¿no? Yo creo que si Ruth aún estaba por ahí con sus ropas de luto porque ella había perdido a su marido, pues prácticamente ella tenía que deshacerse de todo eso. Ella
tenía que usar vestidos nuevos, no vestidos de luto. Ella tenía que ungirse, ella quizá iba a ponerse algún perfume, algún ungüento que tuviera un olor agradable, y ella tenía que lavarse, ¿verdad? Todas estas cosas sucedieron. Entonces dice que va Ruth a la era, a este lugar alto en la colina, y entonces dice que una vez que Booz hubo comido y bebido, porque celebraban después de esta situación del aventar el trigo, celebraban una fiesta ellos como judíos y sus tradiciones, celebraban esta fiesta, y entonces, bueno, después de haber hecho esta convivencia, Booz se va a dormir, y la forma en la que ellos dormían era que entre ellos formaban los varones, los hijos, los criados de Booz, formaban un círculo alrededor de la era, y lo que sucedía es que la cabeza de cada una de las personas estaba apuntando hacia la era. Esto era básicamente para proteger el fruto de su trabajo. Ellos no querían que alguien llegara de fuera y pudiera robar el trigo, la cebada que ellos estaban procesando. Entonces decíamos que en el tiempo de los jueces era una época complicada, entonces era importante que ellos tuvieran cuidado de lo que estaba sucediendo. Y ahora, era por eso, o fue por eso, en la forma en la que ellos estaban acomodados. Si tú lo ves, imagínate como los rayos de una bicicleta y lo que es la masa del aro de la bicicleta, pues ahí está la era, y los rayos son las personas acomodadas en círculo y la cabeza de ellos dando hacia la era, de alguna manera protegiendo esa región o ese lugar, que no llegara nadie y les pudiera, pues ahora sí que ganar el fruto de lo que ellos estaban cosechando. Entonces Ruth va y se da cuenta dónde está Booz. Y lo que hace es que, siguiendo la recomendación de su suegra Noemí, va y se acuesta a los pies de Booz. Entonces, lo que sucede que a medianoche, dice, Booz se despierta y empieza a palpar por ahí, imagino, con sus pies, y se sintió la presencia de Ruth. Dice, pues ¿quién es? Yo imagino a esa hora, a la medianoche, ustedes que han estado en el campo, que hemos estado en el campo en la noche, pues normalmente no se ve nada, no había una lámpara, yo creo, y no veían nada, y pregunta, ¿Vos quién es? Dice, yo soy Ruth tu sierva, ¿verdad? Hasta ahí es donde llega esta escena. Y luego dice Ruth, le dice a Booz, le dice, extiende tu capa sobre mí. Básicamente eso era o venía de una costumbre, una tradición del Medio Oriente, donde prácticamente eso simbolizaba pues que ella prácticamente buscaba matrimonio, ¿no? Ella estaba buscando que Booz se casara con ella. Y mira, algo interesante aquí, hermano, que Ruth estaba en una posición, digamos, no de pedir, sino de exigir, porque la ley así se lo permitía. Si se acuerdan ustedes, leímos por ahí en el libro de Deuteronomio y de Levítico, había por ahí algunas cosas que le permitían a Ruth, que ella podía ir con Booz y prácticamente o literalmente exigirle que se casara con ella, pero ella no lo quiso hacer de esta manera. Ella por lo tanto hizo y tuvo una actitud un poco más humilde, porque ella estaba prácticamente yendo a buscar pues la voluntad de que Booz quisiera casarse con ella. Ella estaba prácticamente pidiéndole matrimonio a Booz, ¿no? Yo creo que suena como que una situación un poquito inusual, porque, no sé, digo, yo no he visto muchos casos, ¿verdad? A lo mejor sí los hay, donde sea la mujer la que va y así como Johnny se pone ahí hincado y le da el anillo a su novia, ¿verdad? Yo creo que no hay muchos casos así de las mujeres normalmente no hacen eso, ¿verdad? Es más bien el varón. Entonces, literalmente lo que estaba haciendo Ruth estaba pidiéndole matrimonio, pero ella tenía un respaldo, ¿verdad? O sea, no fue nada más como ir y pedirle matrimonio por así decirlo, por pedirlo, sino que ella estaba respaldada por la ley de Dios, que era que ella podía ir con uno de los parientes de su esposo y podía pedirle que se casara con ella. Bueno, vamos a ver más adelantito de qué se trata todo eso. Hay una cita en el libro de Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Vamos a leerlo rápidamente para ver qué quería decir esto de que extendiera su capa. Ezequiel capítulo 16 y versículo 8. Dice, y pasé yo junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y te cubrí de tu desnudez, y dite juramento, y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía.
pues literal, ¿no? Lo que estaba haciendo aquí Ruth era indicándole a Boaz que ella quería que él fuera su esposo. Y bueno, de alguna manera, Boaz, creo que con lo que hemos leído hasta ahorita y visto, a Boaz no le desagradaba tanto la idea de casarse con Ruth. Y ¿sabes qué? Una de las claves que están aquí en la actitud de Boaz es que Boaz había escuchado muy buenos comentarios de Ruth. Yo creo que eso también nos deja una gran enseñanza. Dice el versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú dijeres, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Mira cómo sucedían las cosas. Yo no sé si Judá era una casa, un pueblo chiquito o era algo, no mucha gente, no estoy seguro, no tengo el dato, pero dice que prácticamente el pueblo había hecho llegar a Boaz la información de que Boaz era una buena mujer. Y yo creo que esto resalta un caso importante, hermano, para la actualidad. ¿Qué tan bien está nuestra reputación como cristianos, nuestro testimonio como cristianos, de forma que lleguemos a generar credibilidad ante la gente, ¿no? Porque no te has fijado luego muchas veces que dicen, él es cristiano y mira cómo vive. ¿No te has fijado, hermano? Yo creo que esto es doloroso para un cristiano, que tu mismo testimonio haga que otras personas se pierdan. Esto es lo más triste y lamentable. O que una mujer pueda perder la oportunidad de casarse con un hombre, no sé, que la verdad sea un buen partido, no solamente porque tenga dinero, como aquí Boaz tenía tus terrenos y tenía dinero y dice la Biblia que era poderoso, pero que pudiera perder la oportunidad de un hombre, de casarse con un hombre que temiera a Dios, hermano. Yo creo que eso es algo que debemos o podemos rescatar de esta historia. Ruth tenía una buena fama, dice que el pueblo sabía y el pueblo le había hecho saber a Boaz que Ruth era una mujer virtuosa. Eso es algo que nosotros debemos buscar en nuestro testimonio, hermanos, que cuando la gente hable de nosotros, que cuando la gente hable de quiénes son los cristianos que están en la iglesia de Mitla o en todas las iglesias que tenemos, que ellos digan, mira, aquí están hombres verdaderamente que temen a Dios, que ellos quieren hacer la obra, que ellos quieren estar en la presencia de Dios, que aunque no estén en la iglesia, ellos están afuera, ellos están en sus trabajos, en sus casas, y ellos demuestran el temor que tienen de Dios. Esto es una muy buena enseñanza, hermano, y que la verdad trajo muy buena recompensa para Ruth, porque ya de entrada Boaz ya estaba pues como algo entusiasmado con la idea, ¿no? Porque recuerda lo que sucedió en el capítulo 2. Boaz estaba tomando ciertos gestos de amabilidad con Ruth. Y yo creo que no era como que Boaz llegaba y con cualquiera tenía esos gestos de amabilidad y a todos los pobres y que llegaban por ahí, a todos les ofrecía comida y a todos. Yo no sé si esto fue algo que solamente lo tuvo con Ruth, pero por ahí se veía una cierta digamos, un cierto gesto, pues, donde él estaba ya teniendo esa amabilidad con Ruth. Probablemente podemos pensar, pues, a él le gustaba Ruth como esposa. Él había escuchado que Ruth era una mujer virtuosa y dijo, yo con ella me quiero casar, ¿verdad? Y cuando él escuchó, después va y la conoce, cuando está ahí en sus campos, recogiendo el trigo, y luego la ve y le ve que tiene un parecer hermoso, pues ahora sí que qué más quiere, ¿verdad? Si encuentras una mujer hermosa y encuentras una mujer que sea virtuosa, hermano, ya no te salgas de ahí, porque pues se me hace que no vas a tener mucha suerte buscando en otros lugares, ¿verdad? Eso es algo interesante, ¿no? Porque fíjate lo que luego sucede, a veces la encuentran hermosa y luego van y se casan, ¿verdad? Pero ni es virtuosa, ni es temerosa, ni es cristiana, ni es nada, y luego después se divorcian, hermano. Entonces toma consejo de lo que la Biblia te dice. Si tú ves a una mujer joven, estoy diciendo a una mujer, para los jóvenes, que ves hermosa, primero fíjate si ella tiene ciertas virtudes, hermano, como Ruth. Y si ella tiene esos requisitos, entonces sí, ni le pienses, hermano. Más no dejes que ella venga y como Ruth te pida matrimonio. Ve tú y que nadie te la gane, ¿verdad? Ahora, la actitud de Ruth de ir hacia la era y buscar a Boaz no debe confundirse con un ofrecimiento de parte de Ruth. Ella no estaba ofreciendo su cuerpo, no estaba ofreciendo nada. Ella fue con una actitud humilde y se acostó a los pies. Ella no fue, digamos, en un gesto de ir y meterse a su cama para poder conseguir algo, de ninguna manera. Yo creo que la actitud de Ruth fue muy apropiada, aunque ella fue quien fue a buscar a Boaz. Todo estaba planeado bajo una estrategia que Noemí había puesto, y eso era algo que Boaz entendió y dijo que
Ruth había hecho mejor su postrera cosa que las primeras, y dice que ella prefirió pues ir con vos, a ir con los jóvenes, ya sean ricos o pobres. También aquí está otra enseñanza, hermano, para los casaderos, las casaderas. No vayas y con cualquiera que te encuentres, vayas y te cases, así sea rico, sea pobre, así sea guapo, sea feo. Aquí lo primero que tienes que ver es qué es lo que te aconsejan tus padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que te aconseja Dios? ¿Qué es lo que te dice Dios que tienes que hacer? Si es una mujer virtuosa, si es un hombre virtuoso, también lo habla la Biblia. Entonces, por ahí puede estar la salida, ¿verdad? Esa es la forma en la que debemos nosotros actuar, no dejándonos llevar, como dice aquí vos, dice, pues tú no te dejaste llevar, y ya ven lo que dice Pablo a Timoteo, dice, huye de los deseos juveniles. Yo me imagino Ruth, con no sé cuántos años tenía, pudo haber tenido deseos todavía juveniles o deseos carnales o cosas que podrían pasar por su mente, pero ella prefirió seguir el plan, porque ahí en ese plan estaba la voluntad de Dios, y ella fue obediente y acató lo que su suegra Noemí le estaba dando a conocer. Vamos a seguir leyendo el libro de, bueno, ahí mismo el versículo 12 al 18, dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Bueno, retomando un poquito lo que hablamos la semana pasada, el pariente de Ruth o el pariente de Elimelech, Maleón y Kelión, era una persona que podía llegar a redimir a la viuda en tres formas. Ya lo vimos en la ley de Moisés, decía que podía redimir sus tierras que pudieron llegar a haber perdido, y que su marido, al dejar pues prácticamente las cosas intestadas, ellos pudieron haber perdido, ellos pudieron haber estado incluso en una situación de pobreza tal que ellos pudieran estar en esclavitud. Pero la otra cosa, y una de las más importantes, era, dice por ahí el libro de ese, no lo busquen si quieren, ya lo leímos, en el libro de Deuteronomio 25 del 5 al 10, dice que si el marido de una mujer se moría, la mujer tenía el derecho, y legalmente lo tenía en ese entonces, hermanos, de ir a la casa de su marido y de ahí escoger a alguien y pedirle que se casara con ella. Fíjate cómo es interesante esta circunstancia, hermano, porque por ahí cuenta una historia el doctor Vernon McGee, un libro que leí en la semana, y dice que imagínate una familia de 4 o 5 hermanos que están por ahí en su casa, viviendo ahí en un campo, y luego de repente ven al hermano más chico que sale todas las noches con una lámpara y llega y visita la casa de una familia y luego regresa, y todas las noches hace lo mismo, y los hermanos empiezan a preguntar, pues ¿a dónde va nuestro hermano? ¿Qué estará pasando? Y luego el hermano todos los días va y regresa, y va y regresa, y ahora sí que dice el relato, dice, va silbando y regresa silbando, o sea, va alegre y regresa más alegre. Entonces los hermanos empiezan a pensar, pues ¿qué está haciendo? Y le preguntan, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué todas las noches sales? Dice, es que tenemos vecinos aquí que acaban de llegar y estoy practicando la política del buen vecino. Y ¿a poco sí? Dice, oye, ¿no hay por ahí una doncella? ¿No hay por ahí una dama? Y dice, sí hay una dama. Y dice, de hecho, esta noche le voy a pedir que se case conmigo. Y dice, oye, pero pues es que nos tienes que tomar en cuenta, porque si a ti te pasa algo, nosotros somos los que nos vamos a quedar con la viuda. Sí, me explico el trasfondo de esto, hermano. O sea, ellos estaban dando a entender aquí en bueno, no aquí, sino en la historia que este hombre relata, dice que pudo haberse suscitado una situación tal que los hermanos estaban interesados con quién se iban a casar sus propios hermanos, ¿no? Porque si de pronto su hermano se moría, pues a ellos les iba a tocar el casarse con la viuda, y probablemente pues ellos no iban a querer, o ya iban a tener sus propias esposas, o de alguna manera iba a cambiar sus planes, ¿no? Entonces, así funcionaba esta tradición, hermano, con la ley de Moisés, que les decía que donde una viuda, bueno, obviamente ya ha perdido su marido, ella podía ir y pedirle a los hermanos de la casa de su esposo que se casaran con ella. Era lo que estaba haciendo Ruth aquí, si te fijas, porque Noemí sabía de esta parte de la ley. Quizá Ruth no tanto, pero Ruth estaba siguiendo el consejo de Noemí, y entonces va y le pide a Boaz que se case con ella para poder poner digamos, en práctica lo que la ley les decía en ese entonces. Vamos a leer el versículo 13, dice, reposa esta noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Bueno,
Lo que decía vos era, yo soy un pariente cercano, pero el que es más cercano todavía tiene más derechos que yo. Entonces, pues definitivamente yo me tengo que esperar. Imagínate la desesperación de vos en ese momento, ¿no? Porque probablemente con todo lo que ha pasado en la historia, a lo mejor vos ya estaba como entusiasmado con Ruth, porque sabía que era mujer virtuosa, porque era hermosa, porque pues prácticamente la había conocido y probablemente ya hasta se había enamorado de ella. Y luego dice que, bueno, Ruth llega y le pide que extienda su capa, pero él dice, no puedo ahorita, dice, tengo primero que hacer algo antes, porque hay un pariente más cercano. Y si ese pariente, dice, te quiere redimir, pues ni modo, ¿verdad? Ya me quedé yo, pues esperando, ¿verdad? Pero si él no te redime, dice, yo voy. Entonces, lo que estaba haciendo aquí básicamente es dándole su lugar al que primero estaba, al que era más cercano a ese pariente. Y dice, si él no te redime, si él no quiere redimir la tierra que dejó Elimelec, si él no te quiere aceptar como viuda para seguir la ley de Moisés, que era que yo me case contigo porque tú eres parte de la casa de mis hermanos, en este caso Elimelec, y que su nombre no sea raído de la tierra de Israel, así es como dice la Escritura. Dice, si él no quiere, yo sí lo voy a hacer, pero me tengo que esperar, ni modo, no, le dice, descansa. Y aquí hay otra enseñanza con esa palabra. Hemos visto, hermano, que vos representa la figura en Jesucristo, y ese descanso que vos ofrece a Ruth, eso también es algo importante. ¿No dice la Biblia en Mateo 11:28 que venid todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? También en Cristo hay descanso, hermano. Es un pequeño paréntesis. Y mira lo interesante y nuevamente el gesto de amabilidad de vos, porque estaban en una era, estaban en una colina, y yo no sé a cuántos kilómetros vivía la suegra de Ruth. Pero imagínate que vos le hubiera dicho, no, la verdad no estoy interesado, mejor vete a tu casa, ahorita no me molestes, porque estamos aquí trabajando y vete para tu casa. Era medianoche, hermano, estaban en una colina. Imagínate si la hubiera despedido de esa forma. Pues pobre Ruth, ¿no? Imagínate caminar entre el monte en la noche, bajando una colina sola, con a lo mejor hay algunos animales salvajes, escuchando ruidos ahí, gente caminando por la hojarasca. Pues qué miedo, ¿no? Pues imagínate qué complicado. Estaban en un lugar apartado definitivamente y seguramente lejos. Entonces, nuevamente vemos a este Boaz mostrando cierta misericordia, cierto gesto de amabilidad con Ruth. Quédate, dice, duerme, descansa, y ya mañana vemos a ver qué pasa, ¿no? Gracias a Cristo, hermano, que Él nos da también ese descanso y no nos deja a nosotros andar en ese mundo de penumbras y en ese mundo de oscuridad, y ahora tenemos la luz del mismo Cristo y el descanso en Él. El versículo 14, y después que reposó a sus pies hasta la mañana, levantóse antes que nadie pudiese conocer a otro, y él dijo, no se sepa que haya venido mujer a la era. Vos estaba protegiendo la reputación de Ruth, ¿verdad? Imagínate qué hubiera pensado la gente que de repente amanece una mujer ahí al lado de vos. Bueno, pues no creo que haya sido nada bueno. Luego la gente tiene mala imaginación, ¿no? Pero él dijo, antes de que nadie se despierte, antes de que no se vea nada, le levantó a Ruth y dijo, ¿sabes qué? Mejor vete a tu casa ahorita, ¿no? Para que nadie nos vea aquí que estuviste aquí y que hubo mujer ahí en la era. Dice el versículo 15, después le dijo, llega el lienzo que traes de sobre ti y ten en él, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y puso las acuestas, y vínose ella a la ciudad. Así que vino a su suegra, ésta le dijo, ¿qué pues, hija mía? Y declaróle ella todo lo que con el varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, porque no vayas vacía a tu suegra. Entonces Noemí dijo, reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. Vos tenía una actividad importante que hacer, hermano. Era buscar a ese pariente redentor, a ese hombre que él dice que es un pariente más cercano que él hacia Ruth. Tenía que buscarlo, tenía que preguntarle si él estaba interesado en Ruth, porque pues obviamente él sí quería casarse con Ruth, pero no podía hasta que el otro pariente dijera si sí quería redimir a Ruth, si sí se quería casar con ella o no quería. Vamos a ver qué dice ahí el capítulo 4. Dice, y Boaz subió a la puerta y sentóse ahí, y he aquí pasaba aquel pariente, el cual Boaz había hablado, y díjole, fulano, ven acá y siéntate. Entonces
dice, y él vino y sentóse. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la tomes delante de los que están aquí sentados y delante de los ancianos de mi pueblo. Si hubieres de redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él le respondió, yo redimiré. Bueno, aquí parece como que el pariente fulano, porque no dice su nombre, que es el pariente más cercano, dijo, pues yo redimo, si se trata de la tierra, yo redimo, yo me aviento esa bronca. Pero luego después como que dijo, pues no me voy a rendir, no voy a quedar aquí, no va a ser tan fácil. Dice, vamos a ver qué dice el versículo 5, dice, entonces replicó Booz, el mismo día que tomares a las tierras de mano de Noemí, has de tomar también a Ruth Moabita, mujer del difunto, para que suscites el nombre de muerto sobre su posición. Y respondió el pariente, no puedo redimir por mi parte. Se echó para atrás. Primero dijo, pues se trata de comprar tierra, se trata de redimir una tierra, yo lo hago. Voy a poner esta parte en práctica de la ley de Moisés, voy a ayudar. Y le dijo, pues sí, pero no nomás es la tierra, dice, también está allí una viuda que viene de la tierra de Moab, y si tú el día que tomes la tierra también tienes que tomar a la viuda. Entonces él dijo, no, siempre no. Dijo, yo no puedo redimir, y esa es una parte clave aquí, hermanos, en estos versículos. El pariente más cercano no pudo redimir. Y mira que hay muchos comentarios, hermano, y yo te voy a decir algo que yo creo que sí es y que me hace sentido. Algunos escritores dicen que este pariente más cercano representa la ley y que estos 10 ancianos representan los 10 mandamientos. Yo no sé si tal cual, hermano, pero si lo ponemos en una figura que represente a toda esta situación, a todas estas circunstancias que vivimos nosotros como cristianos, sí tiene un cierto parecido, porque la ley no nos puede redimir, hermanos. La ley no es capaz, nosotros no somos capaces de ir a la ley y redimirnos por parte de la ley, porque dice la Biblia que pues prácticamente por obras no es la salvación. Entonces, este pariente que representa la ley no puede redimir, hermano, aunque quisiera, dice él, que no puede poner en riesgo su heredad, que es algo que dice un poco más adelante. Este pariente cercano, que es la ley, no puede redimir. Pero mira la representación de Booz, la representación de Jesucristo en Booz. Él dice, si la ley no te redime, yo sí te voy a redimir. Y eso fue lo que hizo Booz con Ruth, porque primeramente está la ley, hermano, así sucede en el Antiguo Testamento, y después viene Jesucristo y genera un nuevo pacto, genera una nueva circunstancias, una nueva forma de salvación, que ahora es por la fe en Cristo. Y esto es lo que representa esta historia, hermano, donde Booz va con ese pariente cercano, y el pariente cercano no puede redimir a Ruth, porque la ley no puede redimirnos, hermanos, porque solamente Jesucristo pudo pagar ese precio que teníamos nosotros por la esclavitud en el pecado. Y ahora sí ya Booz, habiendo pagado o estando dispuesto a pagar el precio por el pecado y redimirnos, ahora él puede ir y casarse con Ruth. Vamos a ver qué dice más adelante. Dice... Y respondió el pariente, vamos a continuar con el versículo, dice, respondió el pariente, no puedo redimir por mi parte, porque echaría a perder mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya de largo tiempo esta costumbre en Israel en la redención o contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero, y este era el testimonio en Israel. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 25, hermanos. Versículo 5, y vamos a leer hasta el 10. Esta ya parte ya la habíamos leído la semana pasada, nada más quiero retomarlo. Dice, cuando hermanos estuvieren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer, 25:5. Cuando hermanos estuvieren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado entrará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Esto es lo que hablábamos hace un momento. Y será que el primogénito que pariere ella se le levantará en nombre de su hermano el muerto, porque el nombre de éste no sea raído de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada,
Irá entonces la cuñada suya a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, llegarás entonces a cuñada a él delante de los ancianos, y le descalzará el zapato de su pie, y escupirále en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no edificare la casa de su hermano, y su nombre será llamado en Israel la casa del descalzado. Vamos a regresar ahí a Ruth, hermano, para ver qué es lo que quiere decir todo esto y cómo se representa en una historia. Dice ahí en el versículo 7, vamos a regresar, dice: había ya de largo tiempo en esta costumbre en Israel, en la redención o contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a otro, lo daba a su compañero, y este era el testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a voz: tómalo tú, y descalzó su zapato. Ahí está la representación de esta ley, hermano, en Deuteronomio 25. Está diciendo este pariente, él también conocía la ley y él sabía que él estaba despreciando el redimir a Ruth, y él decía: pues yo sé que van a venir a exigirme que me quite el zapato, y bueno, pues antes de que otra cosa suceda, pues aquí está el zapato, ¿verdad? Con eso prácticamente le estaba pasando la estafeta a vos, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió, hermano, cuando Cristo vino a este mundo, porque Él se convirtió en un pariente cercano. Él se hizo hombre para poder ser semejante a nosotros, y Él cumplió con la ley, y Él cumplió con todos los estatutos, y Él murió por nuestros pecados, y ahora Él es quien tiene la estafeta, hermano. Él es el que tiene el poder de la redención. Él es como vos, ahora el que puede ser el pariente más cercano, porque la ley no nos pudo redimir, y la ley fue descalzada, por así decirlo, en un sentido, con esta ley que dice ahí en Deuteronomio. No pudo ser capaz, y por sí mismo el pariente dijo: me voy a quitar el zapato porque esto es parte de lo que nosotros hacemos, y con eso él representaba que ahora la redención estaba del lado de vos. Y eso es lo que sucede ahora en la actualidad, hermanos, y sucedió cuando Cristo vino al mundo. Ahora Jesucristo es nuestro redentor, hermano. Así como vos puede ahora, o pudo en ese momento, redimir a Ruth y redimir la tierra y casarse con ella como viuda, ahora nuestro Señor Jesucristo, hermano, es quien tiene el cómo pagar por nuestros pecados, el cómo pagar por esa heredad que estaba perdida y que ahora nosotros podemos tener por parte del Señor Jesucristo, porque Él fue quien pagó el precio, hermano. Y esto es lo que a mí me bendice de parte de esta historia, hermano. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 27. Ya casi terminamos, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 27. Dice: este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Ahí está otra vez el zapato, hermano, como que ahí el zapato tiene algo que decirnos, ¿no? Lo que estaba diciendo literalmente Juan, porque los judíos se acercaban y le decían: ¿y tú por qué bautizas? Pues tú eres el Cristo, o tú quién eres, ¿verdad? Estaban preguntándose, dice: no, yo no soy, dice, tras mí viene alguien que es más poderoso, alguien que de veras, dice, yo no soy digno de desatar la correa del zapato. En realidad lo que estaba diciendo, pues es que yo no soy el que estoy tomando para mí mismo el poder de la redención, y Él mismo tiene el poder porque ya le fue dado. El Señor Jesucristo ya tenía ese poder de redención, ese derecho de redimir a los humanos por medio de su sacrificio. Eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista, hermano. No soy yo el que voy a ir y quitar la correa de su zapato. No voy a tomar yo para mí ese derecho. El derecho y el único derecho y la única potestad que tiene, lo tiene el Señor Jesucristo. Él es el que vino a morir por nuestros pecados. Ruth capítulo 7, capítulo 4, y vamos a regresar al versículo, nos quedamos en el 9, dice: y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos de que tomo todas las cosas que fueron de Elimelech, y todo lo que fue de Quelión y Malón, y de mano de Noemí, y que también tomo por mi mujer a Ruth Moabita, mujer de Malón, dice, para suscitar el nombre del difunto sobre su heredad. Todo esto estaba haciéndose para cumplir con la ley, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su hogar, y vosotros sois testigos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta
con los ancianos. Testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales dos edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y tengas nombradía en Belén, y de la simiente que Jehová te dé, diere a que esta moza sea tu casa como la casa de Fares, al que parió, Tamar a Judá. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y luego que entró a ella, Jehová le dio que concibiese y pariese un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase pariente, cuyo nombre será nombrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y el que sustentará tu vejez, pues que tu nuera, la cual te ama, y te vale más que 7 hijos, le ha parido. Y tomando Noemí el hijo, púsolo en su regazo, y fuele su ama. Y las vecinas diciendo a Noemí: ha nacido un hijo, y pusiéronle su nombre, y llamáronle Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Si nos vamos a partir de ahí, hermanos, hacia la genealogía hasta donde llega Jesucristo, hay algunas otras generaciones, algunos otros descendientes, y pues finalmente llega a nacer nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judá, y pues todo lo demás que sucede. Una historia, hermano, en la que Ruth tiene cierta influencia. Dios utiliza a Ruth. ¿Quién dice que Dios no utiliza a las mujeres, hermano? Dios utiliza también a las mujeres. Lo hizo con esta mujer, Ruth, que tuviera la oportunidad de formar parte de la genealogía de Jesucristo. Y vamos a leer, hermano, por último, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Dice: los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando habría de acabar el tabernáculo. Mira, dice: haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Este es el nuevo pacto, hermano, ahora en la redención en Cristo. Dice ahí que las otras cosas son bosquejos, son una figura de las cosas celestiales. Esta historia, hermano, yo pienso que representa muchísimas cosas y podemos sacar muchísimo material para nosotros poder aprender, ver cómo funcionaba, hermanos, en ese entonces la parte de la ley de Moisés y cómo esto ahora se traslada a la gracia, porque hay un precio que pagar, hermano, hay un precio que se debe pagar, y ese nosotros no lo podemos cubrir, porque decía ahí en la ley que si alguien caía en esclavitud, como nosotros en el pecado, que nacimos esclavos del pecado, y dice, si él puede pagar su precio por su pecado, pues que páguelo, o que lo pague. Pero nosotros no podemos pagar el precio por esa esclavitud de pecado. No podemos por sí mismos o por nuestras propias obras salir del pecado y ponernos en una vida de piedad y de santidad. Eso es imposible, y lo dice el libro de Romanos en capítulo 3, ustedes lo han visto. Y ahora, hermano, llega este pariente redentor, llega este pariente quien es vos, quien representa a un Jesucristo, quien dice, yo voy a redimirte, yo voy a pagar ese precio, yo voy a hacer el esposo, yo voy a hacerte mi esposa. Esto es toda una representación, hermano, es toda una, digámosle así, figura de lo que había de venir, porque Jesucristo unas generaciones, unos años más adelante, viene y prácticamente pone en práctica todo esto que estaba sucediendo, ¿no? Ahora, en nuestra actualidad, Él es el mismo Jesucristo quien puede redimirnos. Si tú te acercas a ese otro pariente que es la ley, si tú quieres que la ley te redima, que tú busques a través de la ley una redención, la ley prácticamente no puede, hermano, y lo dice allí mismo. Pero Jesucristo dijo, yo lo voy a tomar, yo voy a cumplir con esto, yo voy a redimir a Ruth. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, hermano, tomar la decisión de venir, de hacerse carne, de anonadarse. Dice en el libro de, creo que es en Filipenses, aquí tenía la cita, se me perdió. Y Él se hizo en forma de siervo, y Él fue la forma en la que pudo ser cercano y pudo formar parte, digamos, por ser un pariente cercano que pudiera redimirnos a nosotros como pecadores, hermano. Mis conclusiones, hermano, y con esto termino, es: vos simboliza a Jesucristo y el pariente cercano a la ley. Jesucristo nos ha comprado con su sangre. Aún siendo pecadores y extranjeros, Cristo pagó el precio. La fe de Ruth la lleva a formar parte de la genealogía de Jesucristo.
Eso está en la última parte del capítulo 4 de Ruth y en el primer capítulo de Mateo. Ahí ustedes pueden ver desde un poquito más antes, creo que viene desde Abraham y llega hasta la descendencia, hasta llegar a Jesucristo. Dice: amemos a Jesucristo por quien es y por lo que ha hecho por nosotros. Y dice un canto que tenemos que es el 273: a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. ¿Sí? Lo que hizo Dios por mí, lo que hizo Jesucristo por nosotros fue convertirse en ese pariente cercano y pagar el precio que necesitaba ser pagado para poder ser libres, hermanos. Agradezco al Señor Jesucristo porque esta historia me ayuda a entender todo ese trasfondo histórico que sucedió y que ahora Jesucristo es nuestro Redentor, hermano. Acércate a Cristo, hermano, Él es tu Redentor. Él, si tú llegas a Él, si tú no eres salvo, obviamente aquí creo que todos son salvos, pero si hubiera alguien que no fuera salvo, si tú te acercas a Cristo y tú le pides que Él te redima, pues prácticamente Él está dispuesto, por amor, Él puede redimir, hermanos. Amén. Amén.